Nos atiende Rafael Mauriello. Él es un experto en Irán, iranólogo, profesor de la Universidad de Teherán y es director del Instituto de Relaciones Internacionales y de Estudios Islámicos en Asia. Es un doctor en Civilización Islámica, Historia y Filología de la Universidad de la Sapienza. Sapienza está en Roma. Además tiene un postdoctorado en la Universidad de Teherán. Doctor Mauriello, para usted, buena tarde. Muy buena tarde, vosotros también. Estamos un poco lejos, pero las imágenes preocupan muchísimo y la información que llega desde Teherán. ¿Cómo resumiría usted hoy el problema de Irán? Bueno, Irán tiene muchos problemas, digamos, pero seguramente hay un problema de enfrentamiento de la República Islámica desde su fundación básicamente con Estados Unidos y con Israel por una parte, y también ha habido problemas con algunos países de la región como Arabia Saudí, y problemas internos en términos de protestas debido en parte importante a las sanciones unilaterales de Estados Unidos que se repercuten de forma importante en términos económicos, y también de una pérdida, digamos, a través de los años de legitimidad del actual sistema de gobierno y de Estado, que todavía cuenta con una importante base política y que pero seguramente tras los problemas económicos y los enfrentamientos y la guerra que hemos tenido este verano directa con Israel y una serie de otras cuestiones, se enfrenta hoy con problemas internos y exteriores bastante importantes. Eso le quería preguntar. Ya en el pasado se han presentado protestas, diversas protestas en Irán. ¿Qué haría esta diferente y qué esperaría usted que pueda pasar al final de estas nuevas jornadas? Bueno, llevamos por lo menos, digamos que puedo decir de forma directa, 20 años con protestas más o menos importantes por razones que han ido en 2009 por las elecciones entre Ahmadinejad y Musavi, y muchos iraníes salieron, millones, las más importantes, a la calle para denunciar lo que ellos entendían como un fraude electoral. Al final resultó ganador, anunciado, y fue el presidente Ahmadinejad. Hemos tenido protestas por la muerte de Mahsa Amini en términos de derechos de la mujer, de derechos civiles. Hemos tenido protestas económicas por varias cuestiones internas relacionadas, repito, bastante con la mala administración, pero también las sanciones de Estados Unidos. En este momento, estas protestas han empezado como protestas económicas en el bazar de Teherán y se han difundido al país en las provincias, volviéndose después de 9 días de protestas pacíficas en un enfrentamiento mucho más duro, con un importante número de muertos entre los manifestantes, pero también las fuerzas de seguridad. Cabe mencionar que en este momento el Estado, el gobierno iraní, han anunciado más de 100 muertos en la policía, que me parece bastante un número grande. Y uno puede pensar cuánto pueden haber sido los muertos en los manifestantes armados, evidentemente, porque si no, no pueden morir 100, digamos, policías. Se habla de algo como 500, 600 muertos entre los manifestantes. Habrá que esperar un poco más y ver un poco cómo evoluciona. Hace 4 días que las autoridades iraníes además han completamente, digamos, parado Internet para acceder fuera del país. En realidad sigue funcionando, hay algo como un Internet nacional, para ponerlo así, en Irán. Entonces la comunicación al interior del país funciona, los teléfonos, pero ha sido casi imposible, vamos, en los últimos 4 días conectarse desde fuera del país con el interior, y a partir de hoy, pero también es posible llamar desde Irán fuera, aunque no desde fuera hacia Irán. ¿Cómo va a evolucionar eso? Las autoridades han conseguido, tienen bastante experiencia en controlar las protestas, pero los problemas económicos son importantes y la protesta todavía siguen. Habrá que esperar a los próximos días, y cabe mencionar que entre todo eso hay amenazas directas de Estados Unidos, pero todavía eso hay que esperar y ver cómo va a salir. Sí, señor Mauriello, el príncipe heredero apoya estas protestas y además dice que puede ser el líder de la transición hacia la democracia en Irán. ¿Cuál es su opinión de Reza Pahlavi? Bueno, la verdad es que Reza Pahlavi no es un personaje importante en Irán, esa es la realidad. Reza Pahlavi es el hijo mayor del antiguo Shah, pero claro, ha vivido muy pocos años en Irán. Después era un niño, llegó joven, adolescente, llegó la revolución, salió,
y lleva casi 50 años fuera del país. Es un personaje alrededor del que se han, digamos, formado, por lo menos a nivel mediático y de redes sociales, una unidad, pero en realidad no tiene un peso real y consolidado en el país. Es sencillamente, en este momento, desde mi perspectiva, con la experiencia que tengo del país, un emblema de las protestas, pero en realidad él no tiene una base real, sólida y política al interior del país. El país Irán, para quienes de América Latina lo pueden entender, tiene una diáspora muy importante. Uno puede pensar a Cuba, por ejemplo, a Venezuela, y muy mediática, con grandes capacidades, además económicas, pero que lleva años y años y años y décadas fuera del país. Hay toda una serie de movimientos y de capacidades al interior del país, de movimientos políticos, y es ahí que hay que buscar la solución a la actual crisis del sistema y a la crisis económica. Entonces, desde mi perspectiva, y no es solo mi opinión, el mismo presidente de Estados Unidos, Trump, interrogado sobre la cuestión de Reza Pahlavi, ha dicho que le parece un buen nombre, pero que no tiene una base en Irán y no tiene las capacidades para ser un posible líder alternativo. Además, poner como ideal de un líder democrático alguien que es el hijo del antiguo Shah, cuando Irán hizo una revolución contra la dictadura para salir de la monarquía dictatorial hacia la república, muy problemática, bueno, me parece un poco raro. Profesor Mauriello, le pregunto desde Washington, ¿qué diferencia podríamos ver con un nuevo ataque a diferencia del ataque que vimos con 3 bases nucleares allí en Irán, ordenada por Trump? Claro, el tema es importante. El tema de las amenazas militares de Trump es que eso ya ocurrió. Quiere decir, hubo este verano, estuve bajo bombardeo israelí varios días en Teherán. Hubo un enfrentamiento directo de 12 días entre Irán e Israel y los dos subieron, digamos, ataques importantes. También Israel. Llegó Trump con una intervención única y paró el conflicto en realidad. El tema es que hemos visto, por ejemplo, recientemente con Venezuela, es que Irán no es Venezuela, es un país de más de 90 millones de habitantes, con los guardianes de la revolución, 2 ejércitos, uno los guardianes, uno el ejército tradicional, importantes fuerzas de seguridad, y entonces una intervención, una tantum, me perdone el latín, o sea, una vez de Estados Unidos, no serviría para mucho. Una intervención mucho más pesada, con los famosos en inglés boots on the ground, o sea, de una invasión. Eso me parece muy problemático para un país 3 veces más grande de Francia. Entonces, en realidad, desde mi perspectiva, Trump no tiene muchas opciones reales a que no se ponga en la perspectiva de una posible guerra regional, pero eso me parece muy problemático y muy grave. Profesor Mauriello, estamos viendo cómo Irán está al límite, estamos viendo las protestas, la situación de pobreza extrema. En su opinión, como experto, ¿usted cree que hay más esperanzas de poder ver un cambio de régimen en el país? Como repito, sí habrá cambios y sea una solución, esto va a ser al interior del país. Yo entiendo que por varias cuestiones lo que pasa dentro de Irán es poco conocido, pero hay que mencionar que todas las protestas que hemos tenido en Irán, y yo he visto esta es la primera vez que no estoy en Irán en este momento porque estoy en sabático, todas las protestas de los últimos 20 años han sido al principio por cuestiones interiores y llevadas adelante a través de protestas al interior. Entonces empieza a haber una serie de injerencias que en realidad desde fuera de Israel, de Estados Unidos, de la República, que problematizan en realidad, dificultan las capacidades democráticas de estas protestas al interior. Pero sí que el país tiene grandes capacidades de ir adelante, pero en este momento está muy debilitado. Tanto el país en términos económicos, en realidad el país todavía tiene sus capacidades económicas, aunque está en grande dificultad, y, repito, está bajo una gran presión también exterior. Eso no ayuda el proceso democrático. Ha habido cambios en los últimos años, de hecho muy importantes, también en términos de derechos civiles, y siempre han sido cambios llevados a cabo también a través de protestas pacíficas y por parte de la población al interior del país. Profesor Mauriello, una de las cosas que se dicen siempre que puede caer un régimen con características dictatoriales es que la estabilidad de esos regímenes está directamente vinculada al apoyo de sus fuerzas militares. ¿Existe en Irán alguna posibilidad, así sea remota, de que la Guardia Revolucionaria no le camine más al ayatolá? Esa es una cuestión. El tema es que sí va a haber un cambio a corto plazo de este tipo
Bueno, evidentemente los que tienen las mayores capacidades son precisamente los guardianes de la revolución, los Sepoe Pasdaran. Por eso se habla de esta opción. El tema es que los guardianes de la revolución son fieles al país. Claro, han nacido de un proceso revolucionario autóctono, verdadero, real. La revolución islámica ha sido una de las grandes revoluciones, como la de Cuba, como la francesa, de un proceso además también intelectual autóctono que en este momento no hay entre esas protestas. Entonces los guardianes de la revolución son un actor muy importante dentro del sistema de poder iraní y seguramente también tienen en cuenta el interés del país. Desde mi perspectiva, hasta este momento, el jefe de Estado, la guía, digamos, todavía tiene sus capacidades, su base. Pero evidentemente no se puede descartar ninguna opción, y lo repito, si habrá opciones, harán opciones del interior del país, y en este caso sí que los guardianes de las revoluciones son un actor fundamental dentro del país. Mire, CNN esta mañana decía que el régimen en Irán está más débil que nunca después de lo que pasó el 7 de octubre, el ataque de Hamas en Israel. ¿Usted está de acuerdo que eso que ha ocurrido en la región ha impactado de forma negativa el régimen? Seguramente ha habido repercusiones importantes en el sentido de que la República Islámica de Irán, pero esto es ya en la época del Shah, era así, del anterior, digamos, régimen, ha establecido una proyección geopolítica de seguridad regional a través del apoyo de una serie de grupos que van de Hezbollah, de los Houthi en Yemen o Hamas. Pero todos esos apoyos en realidad eran desde la perspectiva geopolítica, yo también soy profesor de geopolítica en la Sapienza de Roma, de los guardianes de la revolución, además muy desarrollada también a nivel académico, digamos, de proyección exterior para defender el país. Evidentemente estos actores, Hezbollah en particular o Al-Assad en Siria, se han debilitado mucho. En el caso de Al-Assad ha caído, pero Hezbollah todavía está ahí. Entonces seguramente ha habido repercusiones, pero hay que pensar que en este momento el mayor aliado desde esta perspectiva de la República Islámica de Irán son los Houthis en Yemen, y esa es todavía una fuerza muy importante en la región, y lo hemos visto precisamente en el enfrentamiento directo entre Israel e Irán, donde los Houthis han actuado de forma muy contundente. Entonces es un actor que no hay que olvidar en el panorama, aunque en general puede decirse que esta capacidad de defenderse fuera del territorio por parte de Irán se ha, digamos, debilitado tras las consecuencias del ataque de Hamas en Israel del pasado 7 de octubre de hace 2 años ahora. Es el experto en Irán. Muchísimas gracias a nuestro iranólogo, el doctor Raffaele Mauriello. Profesor, doctor, buena tarde para usted. Tanti grazie. Muchísimas gracias y gracias a vosotros también. Buen trabajo.